Qué maravilloso, qué lindo. Y cada día llegamos a ser regados por su palabra. Qué precioso. Vamos a seguir alabando y emocionando este culto. Dios bendiga al coro a través de la alabanza. Gracias, Señor.
nuestra vida, en todo lo que se está haciendo en esta tarde, su casa de oración. Vamos a pasar a la lectura del Salmo. ¿Le voy a pedir a la Tamarita que nos dé la lectura del Salmo? Gracias, Señor. Amén. Salmo 43. Plegaria pidiendo vindicación y liberación. Habiéndolo encontrado, le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Júzgame, oh Dios, y defíneme mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué te me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Por qué te abates, oh mi alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún no he alabable. Salvación mía y Dios mío. Amén. 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 Dios bendiga a mi hermana en este salmo. Demos la honra y la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Gloria a Dios. Espera en Dios, Gloria a Dios. porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Qué hermoso salmo. Una promesa preciosa. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Muchas veces estamos abatidos, estamos afligidos. Muchas veces viene la desesperanza, quizás porque vemos que hay un problema y pasa el tiempo y no hay solución y estamos afligidos. Pero ¿qué nos dice el Salmo? Como David, ¿cierto? Oraba en medio de sus aflicciones, que vivió muchas aflicciones, persecución. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Qué hermoso salmo. Tomémonos de esto, mi hermana, de este versículo 5 de este salmo. Plegaria pidiendo vindicación y liberación. Liberación. ¿Por qué David siempre pedía liberación? Porque él siempre fue perseguido. Fue perseguido primeramente por Saúl, ¿cierto? Cuando tenía que esconderse. En medio de todo, la confianza de David estaba en Dios. Eso es lo que, ese ejemplo tenemos que tomar, aprender a confiar en Dios en todas las áreas de nuestra vida, en todo lo que pasemos, en todo nuestro propósito que tengamos, en todos nuestros proyectos, nuestros planes quizás a futuro, porque nosotros sabemos que la venida de Jesús, sí, de Jesucristo, se acerca a pasos agigantados. Lo estamos viendo, ¿cierto? Pero no por eso nosotros nos vamos a detener y nos vamos a estancar. Nosotros tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir planificando, pensando en el futuro, ¿cierto? Porque no conocemos el día de mañana. Quizás Jesús pueda venir en el silencio de la noche, puede venir, como dice, en la mañana, puede venir en un par de meses, en un año, muchos años, no lo sabemos, porque el tiempo de Dios no es el mismo nuestro. Pero nosotros cada día tenemos que estar a cuenta. ¿Por qué? Porque quizás pueda venir Dios por nuestra vida individual. Entonces no debemos relajarnos, tenemos que estar cada día como que si fuera el último. Cada día pensando en eso, mis hermanos, pidiendo, ¿cierto?, la liberación y poniendo nuestra confianza en Él. En estos tiempos difíciles no tenemos otra opción. Nosotros como cristianos tenemos que mostrar la diferencia al mundo. Que el mundo vea la diferencia cuando uno es hijo de Dios y cuando no lo es. Que el Señor nos bendiga. Pasaremos a otra alabanza. Que Dios bendiga el coro para seguir hermoseando el servicio a través de la alabanza. Siempre he dicho que para mí, a través de la alabanza, es la forma más linda que tengo de expresarle mi oración a Dios. Que el Señor bendiga el coro. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Jesús.
que le tenemos a Él, qué hermoso saber que no estamos solos, qué hermoso saber que Él es nuestro consolador, que Él es nuestro compañero, nuestro fiel amigo, nuestro Señor Jesús. Cantamos a través de la alabanza que queremos estar luego al gozo de la presencia, estar junto a Él para siempre. Muchas veces estamos quizás llenitos, sentimos que es el momento que si Jesús viniera nos iríamos con Él. Porque estamos bien espiritualmente, porque estamos bien en todo, vemos que nuestra vida está en paz. Pero muchas veces yo pienso y digo, Señor, sería como egoísta de mi parte, Señor, ven Jesús. Porque yo miro a mi alrededor y tanta necesidad, tantas almas que salvar, tantas almas que aún están con su corazón duro. Veo quizás mi familia, veo mis hermanos que han sido nacidos y criados en el Evangelio. Han tenido la misma cuna mía, han tenido la misma enseñanza y se han apartado y aún están afuera apartados y están con su corazón duro. Yo oro por ellos. Veo a mi compañero también que fue nacido y criado en el Evangelio hasta cuando era grande y se apartó, se rebeló. Entonces yo digo, Señor, yo no quiero ser egoísta porque eso maravilloso que tú tienes preparado para mí, yo quiero que mis hermanos que faltan acá, los que se han ido, quiero que mis vecinos, quiero que mi familia también lo disfruten. También sean merecedores de eso hermoso, de eso precioso que tú tienes preparado. Pagaste un precio muy grande allí en la cruz, toda la humanidad. Quizás muchas veces yo he escuchado a varias personas que han partido del escenario de esta tierra en su mejor momento. Y gloria a Dios por ello. Bendito Dios. Porque sin duda están en la presencia de nuestro Dios. Pero nosotros somos atalayas aún. Tenemos que seguir luchando, predicando la palabra de Dios para aquellos que todavía faltan. Porque nosotros, Dios nos dice que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y si nosotros no luchamos por esas almas, sería, mis hermanos, en vano servirle a Dios, porque ¿a qué nos ha llamado el Señor si dice que tenemos que amar al prójimo como a Él mismo? Entonces tenemos que luchar para que ellos también tengan esa bendición, tengan esa salvación. No decir, Señor, yo me siento bien, yo estoy bien, ven Jesús, ven a la tierra ya, que sí, quizás muchas veces ya nos desesperamos, porque vemos la violencia, vemos la maldad, vemos las injusticias, y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el sufrimiento? Pero Dios es sabio, Él sabe cuándo tiene el momento. Que no cuesta a nosotros seguir luchando y seguir batallando y seguir cuidándonos para no caer, para que esto hermoso que nosotros tenemos nadie nos robe. Y cada día que pasa, cada día que avanza, seguir luchando por nuestra salvación, que nada y nadie nos aparte, que estemos firmes en la roca, porque aún falta un poco de tiempo para aquellos que tienen que ser salvos aún. Quizás Dios, nosotros decimos, estamos en esta noche acá, y se nos preguntan si Jesús viniera en este momento, tú dirías, gloria a Dios, nos vamos con Él porque estamos haciendo su voluntad, porque hemos llegado, hemos orado, hemos pedido perdón, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pecamos hasta con el pensamiento, hasta con la mirada, o sea, somos faltos en todo. Pero Él es nuestro abogado, Él va a ser nuestro defensor cuando estemos un día ante el tribunal de Cristo, mis hermanos. Entonces, gloria a mi Jesús, porque le tenemos a Él. Y aún falta un poco de tiempo, como vuelvo a repetir, para que muchos lleguen. Dios nos está preparando, quizás espiritualmente, para cuando lleguen almas y entren por esa puerta, nosotros estemos preparados para recibirles con amor, no mirando su condición, porque quizás muchas veces hay muchas iglesias, muchos lugares que entra una persona y mira primeramente su forma de vestir, y de acuerdo a cómo venga la persona lo recibe, y Dios no nos manda eso. No nos manda eso el Señor. Entonces que tenga humildad siempre en nuestra vida para recibir a los que llegan, no mirando su condición. Y eso es lo que Dios le agrada a esta iglesia, la humildad que hay en nuestras vidas. A lo mejor quizás no hay una iglesia que esté llena, pero a Dios le agrada porque hay humildad, y donde está la humildad es donde mora el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros sigamos luchando, sigamos teniendo esa humildad para que el Espíritu Santo siempre esté a favor nuestro. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, pasaremos a orar.
que es la palabra de Dios, ese refrigerio en nuestra alma, esa palabra poderosa que Dios nos da, que a través de ella nos edifica, nos exhorta a través de su palabra, nos corrige, nos enseña. Hay promesas a través de su palabra. Así que le voy a pedir a mi hermano Juan si él debe elevar una oración para pedir por la palabra, para pedir. Vamos a dar lectura del versículo 1 al 9. Viviendo en el Espíritu. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Amén. Glorifiquemos al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación. Ahora mis hermanos que hemos aceptado a nuestro Señor como nuestro Salvador, y el Espíritu de Dios vino a morar en nosotros, ninguna condenación hay para nosotros. Porque desde que el Espíritu de Dios mora en nosotros, nosotros ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. El Espíritu, mis hermanos, la tercera persona de la Trinidad, mis hermanos, no menos importante, porque sin el Espíritu de Dios, mis hermanos, estaríamos muertos y estaríamos vivos, pero para el pecado, para la carne. Pero como Jesús vino y murió por nuestros pecados, y nosotros, mis hermanos, aceptamos el sacrificio inmerecido, el Espíritu de Dios vino a morar en nosotros. Amén, mis hermanos. El Espíritu de Dios, mis hermanos, siempre ha existido desde el principio. Podemos ver en Génesis, mis hermanos, por ejemplo, Génesis, si no me equivoco, 1 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, el Espíritu de Dios, mis hermanos, ha estado siempre. Los tres han sido uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La diferencia es que en ese tiempo, mis hermanos, el Espíritu de Dios solo cumplía su propósito y luego se retiraba. Cuando, como por ejemplo, cuando necesitaba, mis hermanos, cumplir algún propósito, por ejemplo, algún hombre de Dios, por ejemplo, Moisés, Josué, Gedeón, mis hermanos, que estudiamos hace un tiempo atrás, ellos podían vencer, mis hermanos, porque Dios estaba con ellos, su Espíritu estaba con ellos. Sansón también, mis hermanos, pero luego de que el Espíritu cumplía el propósito en ellos, se retiraba. Más luego que Jesús vino a morir por nuestros pecados y cumplió el propósito para lo que había sido enviado, él después de irse dijo que vendría el Espíritu de Dios, ¿cierto?, a morar en nosotros, pero para estar con nosotros todos los días de nuestra vida, dice la palabra de Dios, hasta el fin del mundo. O sea, es muy importante el Espíritu, mis hermanos, que viva en nosotros. Por el Espíritu de Dios hoy nosotros estamos aquí, mis hermanos. Porque esta carne, tenga por seguro que no quería estar aquí, seguramente que tenía muchas más cosas que hacer, preocupaciones que la agobian, que la afligen, que le dice ¿para qué? Pero en cambio el Espíritu de Dios le dice: con Dios vas a tener paz, vas a tener gozo, vas a tener alegría, y lo más importante, que vas a tener comunión con Dios. Y si tienes comunión con Dios, vas a poder vencer.
Amén, porque Jesús venció al mundo, nosotros también venceremos al mundo, mis hermanos, cada día. Las tentaciones, los problemas, mis hermanos, a través del Espíritu de Dios nosotros los podemos ver de diferentes maneras y es por eso que nosotros podemos vencer y es por eso que hoy nosotros nos encontramos en pie. ¿Por qué? Porque vivimos por el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de muerte. Amén. Hace unas reuniones atrás, mis hermanos, leíamos Hechos 15, si no me equivoco, y donde contendía Pablo y Bernabé, mis hermanos, con algunos judíos, quienes ellos decían que para ser salvo era necesario ser circuncidado. Más Pablo y Bernabé le decían a ellos que no era necesario porque había venido Cristo. Amén. Y aunque no vino a abogar la ley, Él vino para que la ley se cumpliese, mis hermanos, pero sin la ayuda del Señor, mis hermanos, nosotros no vamos a poder cumplir la ley. Por eso Dios envió a Jesús a morir por nuestros pecados para que el Espíritu de Dios viniera a nosotros, morara en nosotros y así nosotros pudiéramos vencer al pecado. No era que la ley, mis hermanos, era mala, era que, como bien lo dice aquí, no se sujeta a esta carne pecaminosa, mis hermanos, que cada día se inclina más a lo malo que a lo bueno. Pero el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que recibimos nosotros, ahí está diciéndonos lo que es bueno, lo que es malo, que por ahí no es, que así es. Pero Él tiene una cualidad, mis hermanos, que es un Espíritu que no nos obliga, que Él nos induce, que Él nos toca, que Él nos dice, mis hermanos, que es necesario que oremos, que busquemos de la presencia de Dios, que nos preparemos, que nos adiestremos para la batalla, pero Él no nos va a obligar. Cuando nosotros hacemos lo malo y cuando vamos a hacer algo malo, mis hermanos, porque ¿quién puede decir que no peca? Nunca. No se puede, mis hermanos. Estamos en este cuerpo lleno de pecado, lleno de maldad, que de una u otra manera, como decía nuestra hermana, peca. Entonces, ¿quién es el que nos está diciendo eso no está bien? Es el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros. Pero ahí estamos nosotros, si es que le hacemos o no le hacemos caso. Que Dios nos ayude, mis hermanos, para anhelar las cosas de la carne, del Espíritu y no de la carne, como dice aquí. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Nosotros pensamos en las cosas del Espíritu, aunque a veces se nos hace difícil, mis hermanos, pero ahí está el Espíritu de Dios, ayudándonos, mis hermanos, sustentándonos, guiándonos, dice la palabra de Dios, a toda justicia y a toda verdad. Pero nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, mis hermanos, por el Espíritu Santo. Tenemos que hacerlo, mis hermanos, porque dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Gracias, Señor. Quizá por tanta ansiedad que hay en nuestra vida, mis hermanos, por tantos quehaceres cotidianos, quizá muchas veces no encontramos la paz. Y cuando ya nos damos más, mis hermanos, cuando ya las fuerzas se acaban, es que venimos al Señor y le decimos, Señor, ayúdame. Y es entonces que ahí el Espíritu, mis hermanos, se comienza a alimentar, se comienza a fortalecer. Y es por eso que nuevamente, mis hermanos, nos ponemos en pie y podemos seguir adelante. Pero ¿qué sería de nosotros si el Espíritu de Dios no morara en nosotros, mis hermanos? Estaríamos como está el mundo, porque en el mundo, mis hermanos, los que son del mundo, mis hermanos, y no conocen las cosas del Señor, el Espíritu de Dios no mora en ellos. Es por eso que las situaciones adversas que les toca vivir, las situaciones angustiantes, los problemas, las dificultades, ellos la ven de otra manera. Muchos nos ven que la única forma de resolverlo, mis hermanos, es quizás a través de quitarse la vida. Muchas veces quizás a través de huir. Pero nosotros, mis hermanos, quizás muchas veces hemos estado sin fuerza, quizás muchas veces ya no podemos más, ya nos rendimos, pero nos abandonamos, mis hermanos, al Señor y todo cambia aquí. Él renueva nuestra fuerza, Él nos da vida, por eso dice que el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Ven, mis hermanos? La ley fue puesta, mis hermanos, para que supiéramos nosotros lo que es malo y lo que es bueno. Pero la fuerza, ¿de dónde la vamos a sacar, mis hermanos? No la vamos a sacar yéndonos de vacaciones 30 días. No la vamos a sacar, mis hermanos, durmiendo 24 horas. La sacamos, mis hermanos, a través del Espíritu de Dios.
orándole a Él, gimiéndole a Él. Y cuando usted no puede gemir, mis hermanos, porque ya no tiene fuerza, el Espíritu de Dios lo hace por usted. Pero usted y yo tenemos que obedecer al Espíritu de Dios. Porque si Él nos envía a orar, nos está diciendo algo bien quizás. Viene algo difícil, se está preparando quizás, como le dijo Jesús a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Mas yo le he orado al Padre, le dijo Jesús, para que tu fe no decaiga. Ahora Jesús no está aquí con nosotros físicamente, mis hermanos. Pero cuando Él se retiró, Dios fue tan bueno que envió al Espíritu de Dios para que estuviera con nosotros. Y no para que viniera a veces, sino para que estuviera todos los días de nuestra vida. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Mora en nosotros el Espíritu de Dios, mis hermanos? Hemos nacido de nuevo. Hay algo dentro de nosotros que nos hace, mis hermanos, cantar, orar. Eso es el Espíritu de Dios, mis hermanos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Amén. Dios nos enseña a través de la palabra, mis hermanos, que no todo lo que dicen Señor, Señor, ¿cierto? No solamente no entrarán en el reino de los cielos, sino que tampoco son hijos del Señor. También nosotros seamos sabios y entendamos que, como también se explicaba, creo, la palabra, en una de las palabras que nos predicaba el pastor, que el Espíritu de Dios no siempre significa saltar, ¿cierto? Gritar, porque el Espíritu de Dios, mis hermanos, toca de diferentes maneras. No hay, mis hermanos, una forma predeterminada de que el Espíritu de Dios le toca. Algunos, mis hermanos, se ríen de gozo. Otros, mis hermanos, quizás saltan de alegría como becerros en la manada, dice la palabra de Dios, y ellos se sienten libres, mis hermanos, sienten que no tienen atadura. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Pero otros, mis hermanos, quizás solo se inclinan y oran. Solo claman, mis hermanos. Entonces, tanto como el que salta, mis hermanos, como el que no hace nada y solamente quizás en silencio está, también puede tener el Espíritu de Dios. Amén. Que Dios nos ayude para que nosotros, en lugar, mis hermanos, a veces de estar preocupados de lo que pasa a nuestro alrededor, busquemos el Espíritu de Dios. Porque viviendo en el Espíritu, mis hermanos, en nosotros va a haber gozo, va a haber paz, mis hermanos. Y no tratemos, mis hermanos, de solucionar las cosas de manera humana. No tratemos, mis hermanos, de ser correctos de manera humana. Porque solamente a través del Espíritu, mis hermanos, que nos guía, dice la palabra muy clara, a toda justicia y a toda verdad. Él nos enseña a ser justo, a ser amable, mis hermanos, porque en Él están los frutos del Espíritu. Y si en Él están los frutos del Espíritu y el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿qué debe haber en nosotros? Frutos del Espíritu también, mis hermanos. Que Dios nos ayude para llenarnos cada día. Meditaba que también, mis hermanos, apareció el Espíritu de Dios cuando Jesús fue bautizado y apareció en forma de paloma. Y decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Qué hermoso sería que el Señor dijera eso de nosotros. Esta es mi hija amada en la cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Porque van a venir tiempos difíciles. Si ya estamos en tiempos difíciles, van a venir aún más todavía, porque lo predicamos, lo decimos una y otra vez. Ya no hay una vida mejor en esta tierra, mis hermanos. La vida plena, llena de gozo, está ahí en los cielos, en la eternidad. Y es ahora, mis hermanos, que nosotros tenemos que amar a Dios, al Padre, pero también al Padre, al Hijo, pero también al Espíritu Santo. Tenemos que tratarlo bien, es un ser que mora dentro de nosotros. ¿Y cómo nosotros lo tratamos mal? Dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellado para el día de la redención. Si pensamos nosotros partir con el Señor cuando Él venga y nos levante, mis hermanos, tenemos que pensar que no podemos nosotros poner triste al Espíritu de Dios, que tenemos que nosotros ponernos alegres, tratar de evitar las malas palabras, las malas conversaciones, como también lo dice la palabra del Señor. Tratar de alejarnos de lo malo y buscar más lo bueno, mis hermanos, para que vivamos, dice la palabra del Señor. Amén, mis hermanos.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Amén. El Espíritu de Dios mora en nosotros, mis hermanos. Vivamos conforme al Espíritu de Dios, para que podamos soportar las cosas, mis hermanos, que se presentan en nuestra vida. A veces son pruebas que tenemos que vivir, a veces son... A veces nosotros mismos, mis hermanos, quizás por una mala decisión nos toca vivir algún proceso difícil. Y no por eso, mis hermanos, usted piense que el Espíritu de Dios se va a retirar de usted. Solamente piense que quizás va a tener que pasar una disciplina del Señor, porque el Señor también nos disciplina. A veces es nuestro papá, decimos que es nuestro padre. Cuando nuestros hijos se portan mal, no los disciplinamos, no los corregimos. Nosotros queremos lo mejor para ellos. Dios también quiere lo mejor para nosotros. Y Él hará lo necesario, mis hermanos, para que nosotros cada día nos perfeccionemos y estemos preparados para la venida de Jesús. Pero eso, mis hermanos, nosotros solamente vamos a poder vivirlo, que Él venga por nosotros viviendo en el Espíritu, porque la carne al cielo no va a entrar. Así que esto ha sido un trocito de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Romanos 8, viviendo por el Espíritu. Si usted sigue leyendo, más abajo va a leer, por ejemplo, el versículo 27, que dice: ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero si está el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Que el Señor le bendiga y le invito a dar gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y entregamos este lugar con más gloria para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias. Amén. Dios bendiga. Gloria al Señor. Amén. Demos honor y gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito Dios. Que Dios nos bendiga, hermano, en el Señor. Amén. Bendiga a Dios esta palabra en nuestros corazones. Esta palabra bendita, hermano. Haga vida al Señor a través de su palabra. Hermosa palabra, hermano, el Señor, que nos habla, ¿cierto? Para cómo debemos de ser, hermano, cómo andar, hermano, siempre las 24 horas del día, la noche, hermano, el Señor. Estar siempre conectado con Cristo. Amén. Ayúdenos al Señor. Yo sé que todos luchamos y tratamos, hermano, y nos apartamos del máximo, hermano, de las cosas, de los deseos de la carne, hermano del Señor. Y ayúdenos al Señor para perseverar hasta el fin, pues. Dios nos bendiga.